Bueno, buenos días. Continuando con el tema de las transformaciones geométricas, vamos a hacer uso de la aplicación GeoGebra para facilitar la comprensión de los conceptos que ya hemos tratado. La primera transformación que vamos a hacer es la traslación, y para ello vamos a utilizar un polígono cualquiera, en este caso un cuadrilátero, ¿no? Y según el ejemplo me piden trasladar un cuadrilátero según el vector 8, -3. ¿Ya? Entonces para ello voy a construir mi cuadrilátero, ¿no? Y voy a empezar por este punto, por el punto A, menos 12,6. ¿Está bien? Me voy entonces al botón de polígono izquierdo, polígono, y empiezo acá, 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 y ya formé mi cuadrilátero. Ok, vamos a nombrar los vértices también. Y derecho, propiedades, nombre y valor. Y hago lo mismo con los otros puntos. Nombre y valor. Nombre y valor. Nombre y valor. Listo, ya tenemos nuestro cuadrilátero con sus respectivos vértices y vamos a trasladarlo según el vector 8, -3. Entonces, de aquí nos vamos otra vez al botoncito de transformaciones, ¿no? Y es este de acá, izquierdo, y buscamos la transformación traslación. Ya está. A continuación, marcamos el cuadrilátero con clic izquierdo, vemos que se sombrea y determinamos un punto cualquiera en el plano, ¿no? Y lo voy a poner por acá. Ok. Y vamos a generar el vector 8, -3, es decir, 8 significa irse a la derecha 8 unidades. Ok, acá tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y como dice -3, me tengo que ir hacia abajo 3 unidades hacia abajo, no, 1, 2 y 3 unidades hacia abajo. ¿Está bien? Entonces hemos logrado trasladar a este cuadrilátero según el vector 8, -3. Vamos a probar que efectivamente este cuadrilátero se ha trasladado según esta dirección 8, -3, y una forma de hacerlo es a través de los segmentos que determinan los vértices de los cuadriláteros. Así, vértice C, vamos a generar su segmento al vértice C', que es el punto o vértice trasladado, y así también con los otros. D con D',
B con B' y A con A'. Se va a poder apreciar de que estas longitudes, todas las longitudes tienen igual distancia. Vamos a probar y para ello nos vamos al botoncito de distancia o longitud. ¿Está bien? Y vamos a determinar cada una de estas longitudes. Esta de acá, de C a C', mide 17,9. A ver, esta de acá de D a D', 17,9, de B a B', 17,9 y de A', 17,9. ¿Se dan cuenta, muchachos? Entonces, esto me prueba que efectivamente este cuadrilátero ha sido trasladado según la dirección o según el vector 8, -3. Bien, muchachos, ahora vamos a hablar de la reflexión o simetría axial. Y entonces vamos a tener que reflejar este cuadrilátero, ya que nos dicen reflexión de un cuadrilátero respecto a una recta cualquiera. ¿Está bien? Pero antes de ello, por favor, vamos a hacerlo respecto la reflexión de un punto respecto a una recta cualquiera y después ya tratamos a este cuadrilátero. Ok, entonces hacemos una recta cualquiera. Que sea esa recta. ¿Está bien? Ya, muchachos. Ahora un punto cualquiera también. Nos vamos a botón, punto y ponemos el puntito por acá. Está. Vamos a darle su nombre y derecho, propiedades, nombre y valor. Ok, está. Ya que tenemos el punto G. Ahora tenemos que reflejarlo respecto a esta recta que funciona como un espejo, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a la transformación simetría axial, clic izquierdo y de allí nos vamos a la recta, clic izquierdo, clic también en el punto que se va a reflejar y como poder veis, ahí está el reflejo del punto G a G'. Bien, ahora para que se cumpla este reflejo o esta simetría, muchachos, tiene que pasar dos cosas. Este segmento G' forma un ángulo de 90 grados con esta recta. Y además, este punto de aquí, este puntito de aquí, que le vamos a poner un nombrecito también. Ese puntito de ahí va a ser el punto medio de este segmento. Es decir, que la longitud de G a H va a ser igual que H a G'. ¿Listo? Entonces vamos a comprobar eso. Que el ángulo que se forma es de 90 grados y que la longitud de estos dos segmentos son las mismas. De esa manera estaría reflejándose el punto G. ¿Está bien? Entonces, vamos a medir el ángulo primeramente. ¿Listo? Entonces, marcamos el segmento y marcamos la recta y puedes observar que el ángulo que se forma es de 90 grados, ¿no es cierto?
Y cada uno de estos angulitos también mide 90 grados porque toda la vuelta mide 360 grados. Ya está. Entonces, este segmento y esta recta son perpendiculares. Ya. Ahora nos falta medir las distancias y para ello nos vamos a, perdón, nos vamos a medir las distancias y buscamos en este botoncito distancia. ¿Está bien? Entonces la distancia de este punto a este punto es 4,91 y la distancia de este punto H, este punto G' también es 4,91. Y de esa manera estamos comprobando que este punto G se refleja en G', porque cumple esas dos condiciones, que el ángulo del segmento con la recta es de 90 grados y la distancia del punto al punto H, en este caso actúa como punto medio, es igual que el punto H al G', que vendría a ser el punto reflejo. ¿Ok? Listo. Bien, ahora hagamos esta misma reflexión o simetría axial ya respecto a todo el cuadrilátero. Y para ello trazamos una recta cualesquiera también, ¿no? Y que sea una recta que pase por acá y más o menos que sea por ahí. Muchachos, entonces reflejemos entonces este cuadrilátero respecto a esta recta. Entonces nos vamos a las transformaciones, ¿no? Y es simetría axial. Hacemos clic en la figura, hacemos clic también en la recta y podemos observar el reflejo de este cuadrilátero aquí. ¿Está bien? Entonces, ya les he dicho entonces que los reflejos de cada uno de los vértices van a tener que cumplir dos condiciones, ¿no es cierto? Voy a utilizar, a ver, este vértice, ¿no? El reflejo de B va a ser B', ¿está bien? Entonces voy a primero a demostrarlo, primero determinando el segmento, ¿está bien? Entonces el segmento sería B hasta B', ¿está bien? Ya. Ahora el ángulo que debe formar este segmento con esta recta tiene que ser un ángulo de 90 grados. A ver, veamos. Y damos el ángulo y este segmento con esta recta mide 90 grados. Ahí está. Y ahora este punto, que es tiene que ser el punto medio, ¿no? Es decir, esta longitud de P a este punto que aparece acá debe ser la misma que de este punto a B', ¿no? Vamos a ponerle un nombre a este punto. Está bien. Está, a ver, nombrecito. Está. Y le vamos a llamar el punto G. Ya. Entonces, midamos esta longitud de G a B. Está bien. Buscamos distancia. Entonces medimos de G a B. Y esa distancia es 10,82. Y midamos G a B' y observamos que vale 10,82, ¿no? Haríamos lo mismo con cada uno de los vértices y comprobaríamos que cumplen esas dos condiciones. ¿Ok?
que el ángulo que forma la recta y el segmento es 90 grados y que las distancias, ¿no?, de los vértices, en este caso de B a ese punto G, va a ser igual que la distancia de G al punto B', ¿no? Entonces se está cumpliendo la reflexión y se puede comprobar con todos los vértices y demostrar de esta manera que se está dando la simetría axial o reflexión. Bien. Bien, muchachos, hay otra simetría, otra transformación geométrica llamada simetría central. Y es una simetría respecto a un punto. A ver, ahora este ejemplo nos pide la simetría de un cuadrilátero respecto al punto 4,6. Entonces vamos a situar el punto 4,6 y vamos a hacer una simetría respecto a ese punto. Ubiquemos entonces el punto 4,6 y sería 4 en el eje X perpendicular y este sería el punto 4,6. Ahí está, 4,6. Entonces vamos a generar un reflejo, pero respecto a este punto, una simetría respecto a este punto. Entonces nos vamos otra vez a transformaciones y buscamos simetría central. ¿Está bien? Marcamos este cuadrilátero y marcamos también este punto. Y ahí está el cuadrilátero simétrico respecto a este punto. ¿Y qué debe cumplirse entonces? Miren los segmentos que se forman en la imagen o los vértices que se forman en la imagen. Vamos a unirlo otra vez segmentos y veamos qué es lo que sucede. Segmento C con C'. Observen, pasa por el punto 4,6. Hagamos lo mismo con los otros vértices. B con B', ¿no es cierto? Y pasa también por ese punto, el punto E. Y de manera similar con los otros puntos. A y su simétrico, sería el A'. Y también pasan por ese punto E. ¿Ok? De manera análoga sería con el punto D y D'. Entonces estamos observando que esos segmentos pasan por ese punto, ¿no? Y además podríamos comprobar de que esas longitudes o este punto vendría a ser el punto medio de estos segmentos. Comprobemos con uno de ellos. Por ejemplo, vamos a medir la longitud de vamos a ver, longitud, ¿no? Distancia del punto A al punto E. Mide 16. Ahora midamos del punto E al punto A' y observen, mide 16. ¿Está bien? Uno más, a ver, del punto C a E es 11,66 y del punto E al punto C' también mide 11,66. Entonces estamos probando
demostrando que los segmentos que se determinan con los vértices, ¿no? Eh, eh, son simétricos respecto a este punto E. Y de esta manera estaríamos formando la transformación de este cuadrilátero. Recuerden que estas transformaciones, que esta en particular es una transformación isométrica porque la forma se mantiene, ¿no? Y el tamaño también. ¿Ok? Esta es entonces una simetría central o simetría respecto a un punto. Bien, muchachos, ahora vamos a hacer la transformación ampliación, reducción y es llamada también homotecia, ¿no? Una homotecia entonces es ampliar o reducir una figura geométrica, ¿no? Manteniendo su forma, ¿no? Pero no así sus dimensiones. ¿Ok? Entonces vamos a ampliar este cuadrilátero en un factor 2. Eso quiere decir de que el tamaño de este cuadrilátero va a ampliarse, va a agrandarse, va a duplicarse en sus longitudes. ¿Ok? Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bien, nos vamos a transformaciones, ¿no? Y escogemos homotecia, ¿ya? Porque la homotecia justamente habla de la transformación por ampliación o por reducción. Listo, presionamos y de ahí marcamos el cuadrilátero, ya está. Y si queremos que la figura ampliada aparezca por acá, entonces vamos a presionar por acá para que se vea por acá la figurita. Entonces acá vamos a poner el puntito, está bien, y colocamos el factor 2. Y miren lo que pasa, ahí está, ¿no? La figura ha crecido, ¿no? Y vamos a comprobar que las medidas de los lados, longitudes, se han duplicado, porque dice que se amplíe este cuadrilátero en un factor 2. Entonces midamos esta longitud, por ejemplo, BC. Entonces nos vamos a medir la distancia de B a C, 4,47. La homotecia para este segmento B'C' sería, a ver, vamos a medir 8,94. Como pueden observar, este segmento se ha ampliado, se ha duplicado, ¿no? Lo mismo haríamos con los otros segmentos, ¿vale? Probemos con la longitud AD es 8,25 y veamos el segmento ampliado AD', 16,49. ¿Está bien? Es lo mismo porque aquí se está trabajando dos decimales y por esa razón no sale exactamente el doble, ¿no? Bien, entonces de esa manera, muchachos, hemos comprobado que esta figura se ha ampliado. Bien, muchachos, ahora vamos a reducir a este cuadrilátero, o llamado también, vamos a aplicarle una homotecia, ¿no? Pero ahora en un factor 1/2 o lo que es lo mismo 0,5. ¿Está bien? Entonces cuando tú multiplicas por un número
menor que la unidad, ¿no? Positivo, entonces la figura va a tener que achicarse. Cuando tú multiplicas por un número mayor que 1, ¿no? La figura se agranda, como en el caso anterior, en el que el número por el cual multiplicamos fue 2, ¿no? Como es mayor que 1, entonces la figura tiende a agrandarse. Cuando sea menor que 1, ¿no? La figura se va a reducir, ¿no? Y un medio es igual a 0,5 y 0,5 es menor que 1. Por lo tanto, el factor hará que esta gráfica se reduzca. Entonces vamos a demostrarlo y nos vamos a la transformación homotecia. ¿Está bien? Marcamos la figura, ¿no? Y ahora el puntito o el centro de homotecia va a tener que estar por acá para que la figura aparezca por este lado pequeño. Entonces lo voy a poner aquí, ya, y voy a escribir un medio o 0,5. Voy a ponerle 0,5. 0,5. Y miren lo que pasa. Se achicó. Ahí está, muchachos. Se redujo y podemos comprobar que los lados van a reducirse a la mitad. No, vamos a probar con uno de ellos. Nada más. A ver, esta longitud. Vamos a medir. Vamos a medir la distancia de este segmento C de prima. Mide 4,47 y vamos a medir esta distancia de C' a D' y observamos que es 2,24. Efectivamente, este lado se ha reducido y de manera análoga se reducirán los otros lados a la mitad.